México. Bueno, son las 9:50 minutos. Entonces está con nosotros Fernando Abras, experto en telecomunicaciones, y él es asesor del gobierno dominicano. Hace un tiempo que hay una iniciativa en el Congreso que coloca un impuesto, un gravamen a las llamadas internacionales para fortalecer el 911, que es un gran servicio. Y esto ha creado preocupación porque el sector de la telefonía no resiste más impuestos. Nosotros estuvimos participando en un encuentro con las empresas telefónicas y pese a que el gobierno ha planteado que este impuesto no va a ser un impuesto para el consumidor, las empresas telefónicas sostienen que no hay manera de que este gravamen no vaya al consumidor, porque incluso el gobierno dominicano estaría legislando, el Estado dominicano, sobre sectores que no puede controlar, porque no puede establecer impuestos en Estados Unidos, a un operador en Estados Unidos. La única manera de cobrar cualquier cosa tiene que ser a través del operador local. Entonces vamos a ver si tenemos una visión distinta sobre esto. No sé qué puede contarnos. Buenos días, muchas gracias. Sí. Bueno, en realidad a mí me encantaría entender cómo puede llegar a transmitirse eso al consumidor final, porque la persona que recibe una llamada no paga nada, nunca. Entonces no hay manera de que se pueda transmitir esa tasa a la persona que recibe la llamada. Esa tasa es una tasa que se añade al precio que cobra cualquiera de los operadores dominicanos al mercado intermediario por terminar la llamada en República Dominicana. Hoy día, la terminación en red móvil es de 5.4 centavos y de red fija de 1.4, y eso es lo que cobran los operadores dominicanos al resto, al mercado intermediario, por terminar la llamada aquí. Y lo único que hace esta tasa es aumentar ese precio de terminación, de manera que el mercado intermediario tendrá que pagar 1,2 centavos más. ¿Quién es el mercado intermediario? El mercado intermediario es el conjunto de empresas que normalmente se llaman carriers o empresas de wholesale, que actúan entre el operador de salida o del lugar en el que se origina la llamada y el operador de destino. Y son pues una serie de empresas que trabajan comprando y vendiendo minutos, igual que se compran y venden acciones en bolsa, así con unos márgenes bastante elevados, y eso es lo que nos ha hecho... ¿Esas empresas operan en territorio dominicano? Norteamericano. No, esas empresas no son dominicanas. ¿Y cómo entonces nosotros podemos hacerle llegar el alcance de una disposición nuestra? Porque lo que hace la ley es obligar a que los operadores dominicanos que hoy día cobran un precio de terminación, aumenten ese precio de terminación a ellos en esa tasa y la transmitan al gobierno. ¿Y cómo desde el gobierno se puede tener control de que esa tasa de manera directa no me la pueden cargar como usuaria final, cierto? Pero de manera indirecta la tarifa telefónica tiene varios elementos, entonces puedes cargármelo en otro renglón. Si finalmente, se la transfieren a ellos. Ni me importa, se la cargan y ya. Si el minuto cuesta $1, de repente me va a costar un peso, un centavo y ya. Si se la transfieren a ellos. Pero aquí hay dos puntos. En primer lugar, el operador no va a pagar esa tasa, la va a transferir al mercado intermediario. Por tanto, no tiene ninguna necesidad de cobrársela al usuario, porque si se la cobra al usuario y al mercado intermediario la estaría cobrando dos veces. Lo que Y en segundo lugar, es por terminar el argumento, el hecho de compensar unos cargos con otros es una irregularidad que en este caso, como afecta al mercado internacional, iría en contra de toda la normativa de la Organización Mundial del Comercio, y además yo espero que el Indotel, que tiene la obligación de supervisar cuáles son las tarifas, nunca permita, estoy seguro de que nunca permitiría que se compensara un eventual cargo, aunque fuera un cargo, imagínense que fuera un cargo de verdad, que tuvieran que asumir las operadoras, en el mercado internacional no pudieran nunca compensarlo con un servicio diferente, porque para eso está el Indotel, para supervisar que ese tipo de irregularidades no se den, ¿no? Lo que plantean las telefónicas nos invitaron y hicieron dos enfoques. Uno era
la mayoría de la gente que llama a la República Dominicana es dominicano que reside en el exterior, que manda remesa a su familia y verían un encarecimiento de sus costos, de sus costes de llamada, como dirían ustedes, los españoles. El otro elemento que ellos plantean es que ya hay una gran migración de la llamada normal a las llamadas de WhatsApp y a otras alternativas tecnológicas que se incrementaría. Ellos dicen, bueno, hemos visto que esa migración va reduciendo nuestros márgenes de participación en el negocio. También plantean el otro elemento de que esas tarifas tienen también limitaciones por tratado de libre comercio. ¿Cómo tú verías esos 3 puntos que yo plantean? Mire, en el primer caso, o sea, es cierto que la inmensa mayoría del tráfico que viene a República Dominicana viene desde la diáspora, desde dominicanos del exterior. Pero la República Dominicana tiene una cosa muy positiva en ese sentido, y es que el 80% del tráfico que llega a la República Dominicana viene precisamente desde planes ilimitados de Estados Unidos. Un plan ilimitado consiste básicamente en que la persona en origen paga un X dólares al mes y puede usar internet, teléfono como fijo en casa nosotros aquí y llamar pero a... pagaría más si tú le pones, por ejemplo, un cargo. No, Porque el plan ilimitado es para todos los Estados Unidos, el mismo incluyendo... ¿Tú crees que el suplidor de allá va a asumir ese coste de un impuesto que la República Dominicana agregue? Yo estoy a la seguro, llamada? claro que sí. El suplidor de allá, bueno, pero lo que plantean la telefónica es que no, que ellos dicen, si tú me grabas, entonces yo se lo voy a transferir, le voy a decir, bueno, si me llama para la República Dominicana va a tener un costo adicional. Vale, pues por ejemplo, el caso venezolano, que es de un tráfico aproximadamente igual a la República Dominicana, el coste final es bastante más elevado que el que va a tener ahora la República Dominicana, aún con la tasa. Pero Venezuela, Venezuela tiene la mayor inflación del mundo. No, Sí. Me refiero a que la terminación en Venezuela, el llamar a Venezuela, sí, el coste final es más elevado que el que va a tener, eso es en dólares, el coste final es más elevado que el que va a tener la República Dominicana. Es decir, tú se lo vas a sacar a la corporación americana y ellos lo van a pagar. Y Venezuela está incluido en esos planes ilimitados. Ok, continuamos con las inquietudes. Marilena. Los representantes de las telefónicas se quejan de que no fueron incluidos en el proceso de discusión de este proyecto. ¿Sabe usted por qué no? Bueno, pues, ¿por qué no se logró eso? Porque se supone que siempre se dialoga con los protagonistas del tema. En pues este mire, caso ellos es vital. eso le puedo decir que no es cierto, y se lo puedo decir yo, Fernando Abras, porque he estado sentado en muchas ocasiones con ellos. En varias ocasiones con ellos. ¿Con los prestadores de servicio? Sí, ¿Con las prestadoras de servicio? Sí, en el Ministerio de la Presidencia se ha discutido y se han analizado muchos puntos. Se han analizado... ¿Antes de mandar el proyecto? ¿O ya con el proyecto en la Cámara de Diputados? Antes y durante. Antes lo hicieron, porque ellos se quejan de de hecho, que no lo hicieron. Espero antes. Que esas reuniones estén grabadas, aunque sea una foto o algo así. Yo también ¿verdad? lo espero. Y de hecho ha habido varias modificaciones que se han hecho. ¿Sugeridos por ella? Sí, en aras de acercarse a sus inquietudes o a sus preocupaciones. Pues aquí hay alguien que no está diciendo la verdad, porque ellos se quejaron. Sí, de hecho hay modificaciones en 2 artículos especialmente que se han redactado y preparado precisamente para, tras escuchar y atender cuáles eran sus preocupaciones, que son evidentemente muy importantes. La migración a las otras plataformas que por aquí dicen que pudiera impactar. Que Uri no ha preguntado. Sí. Eso es algo que evidentemente está ocurriendo en todo el mundo. En el caso dominicano ocurre menos, precisamente por esos planes ilimitados. El plan ilimitado es muy importante que entienda todo el mundo que es para todos los Estados Unidos igual, y que no hay un plan ilimitado específico para la República Dominicana, que incluye llamadas a 60 países del mundo, y que lo que paga una persona por estar en un plan ilimitado en Florida o en Wisconsin no se va a modificar porque haya un destino de esos 60 que incluyen que va a asumir una pequeña subida, ¿no? Claro. Pero en el caso de las llamadas alternativas, precisamente el hecho de tener un plan ilimitado hace que la gente opte por llamar por un plan alternativo menos que en otros países. De hecho, la caída que se está declarando en República Dominicana por los propios operadores es menor que la que está ocurriendo en otros países de una situación similar, ¿no? Pero es cierto que hay un descenso en el tráfico internacional, evidentemente en todo el mundo, y esto está
incluido dentro de las proyecciones económicas del gobierno. Lo que pasa es que la voluntad del gobierno fue desde el principio encontrar una forma de financiar el 911 que no afectara al ciudadano dominicano. Bueno, escúchame, Oli. Sí. Cuando sostuvimos el encuentro con las prestadoras de servicio hubo dos inquietudes que nos llamaron la atención. La primera, ellos dicen que le plantearon opciones de otras áreas para que eso no fuera una presión a ellos, en el sentido, decían ellos, que en la medida en que a quienes van a cobrarle eso, que son a los intermediarios de allá, que entonces van a poner un poco más cara para los que consumen de aquel lado, implica que de alguna manera eso va a reflejarse en reducción y que a final de cuentas van a estar recibiendo menos. Estoy hablando en la medida en que avanza el tiempo. Como va a reducirse el consumo por allá, porque cuando le ponen más caro se supone que baja. Pero es que no se va a poner más caro. Para la gente de... ¿Por qué se va a poner más caro si es un plan ilimitado? Y en segundo lugar... O sea, pero ¿quién va a pagar este...? El mercado intermediario. Ok, pero el mercado intermediario se supone que es intermediario porque le cobra a alguien. Sí, ¿A quién pero le cobran ellos? En aquel origen, lo que ocurre en el tráfico internacional es que el precio de origen es muy, muy, muy elevado en comparación al precio de destino. Es decir, una persona por llamar a la República Dominicana, si quiere hacer minuto libre, o sea, llamar fuera de un plan de ilimitado, cuesta €1,20 desde Europa, que es casi $1.50. Y desde Estados Unidos es 30-35 centavos. Y aquí cuesta 1 centavo. Esa amalgama de empresas en el mercado intermediario, que empieza por el departamento de wholesale de la empresa de origen, es la que se va quedando con ese margen. Esos márgenes son tan elevados que en el origen no se genera una subida. De hecho, ninguno de los otros países que han implementado esta tasa, algunos Haití o Jamaica muy cercanos aquí, nunca ha habido, y ellos no tienen esta garantía de los planes ilimitados. No ha habido una transmisión al origen. Pero aquí además tenemos la garantía del plan ilimitado. Es decir, o sea, ¿tú estás seguro que en un mercado capitalista, un intermediario que empieza a reducir sus beneficios no va a aumentar el precio del producto que está dando? O sea, no. ¿Tú estás convencido de eso? Así ha sido en el resto de países. O sea, ¿hay otros países donde haya sucedido eso? Sí, muchísimas otras. ¿Por qué no le ponen una cláusula a la ley que diga si aumenta la tarifa se queda sin efecto? Pero no digo... Se acabó la discusión. No, yo digo en el caso de esto, porque lo que ellos dicen, en la medida en que el argumento, y parece lógico, o sea, parece lógico desde el punto de vista capitalista, si me aumentan el precio de los intermediarios, ellos no van a aceptar tranquilamente que le bajen su... Aunque sean altos. Es que no es tan sencillo. No, pero eso digo, es que tú sabes que la gente quiere más, o sea... Pero es que no es tan sencillo modificar el precio en origen. Esto no es como vender plátanos o... No, pero explícame otro país donde haya sucedido. Haití, Jamaica. ¿Ha sucedido eso? ¿Le han aumentado y no ha aumentado? No hacen igual que en España. Llamar, te paga el servicio, perdóname, el seguro de salud paga el 911. Llamar desde España. Llamar desde España cuesta lo mismo. Llamar desde España cuesta lo mismo a Haití o a República Dominicana. El precio de la terminación en República Dominicana es de 1 centavo y en Haití es de 20 y tantos centavos. Y cuesta lo mismo. ¿Por qué? Porque en origen hay el regulador español, como aquí el Indotel, supervisa cuáles son esos precios. Entonces, no es tan sencillo transmitir en origen. Pero, bueno, quiero decir, no hay esa, o sea, no es tan sencillo que se pueda transmitir al... ¿Y quién cubre esa diferencia de Haití, por ejemplo? El mercado intermediario tiene destinos más rentables y menos rentables. Dos preguntas breves. Parece Primero, lógico. ¿a qué altura está el proyecto en el Congreso de la República? ¿Ya a qué nivel está? Y segundo, ¿por qué desde el gobierno se apuesta por grabar un servicio? Esto es muy técnico, como usted lo ha descrito, pero por grabar un servicio que está condenado a usarse poco por el tema de las opciones del FaceTime, de WhatsApp y demás. Entonces, en poco tiempo yo voy a utilizar mucho menos la llamada convencional y por ende el retorno al gobierno o al operador va a ser menor. Mire, respondiendo a su primera pregunta, esto se encuentra ahora mismo, o sea, es el Senado el que está ahora mismo conociendo esta ley, después de las modificaciones propuestas tras la aprobación en la Cámara. Y respondiendo a su segunda pregunta, es cierto, y tiene relación con lo que ha preguntado antes su compañero, es cierto que las prestadoras propusieron otras alternativas, que era grabar otros sectores. Ellos lo que decían es, pues, grave X o grave Z, ¿no?
que eran otros sectores, claro, pero esto ocurre es bastante normal. A mí si me llegaran a decir que yo tengo que, pues diría, oiga, ¿y por qué no al de al lado? Claro, bueno, pues es legítimo. ¿Por qué no grabamos al que lo usa? Pero el que lo usa, ahora, al seguro, ¿Y por qué el que usa el servicio ¿por qué no no se graba? grabamos? Yo entiendo y le voy a decir, mire, Vamos a ver. aquí es cierto que va a haber una disminución en el servicio hasta que lleguemos a un colchón en el cual es cierto que habrá una serie de llamadas que no se van a hacer por WhatsApp, porque las llamadas de negocios o las llamadas de cierto nivel no se harán por WhatsApp, pero sí es cierto por cualquiera de las otras alternativas. Y quedará un colchón. Es cierto que es un sector que tiene un declive y que ese declive ha sido incluido dentro de las previsiones del... O sea, lo tomaron en cuenta. Sí, está total. Y además de una manera mucho más conservadora que las declaraciones que se están haciendo. O sea, las previsiones son mucho más conservadoras. Pero, pese a eso, como la voluntad del gobierno era precisamente encontrar un sector una tasa que supusiera el mínimo efecto para el ciudadano dominicano, prefirió encontrar esto y considerar incluso ese colchón a largo plazo sin causar un agravio al ciudadano dominicano, que optar por un impuesto que sí que suponga una carga fiscal para el ciudadano dominicano. Este servicio, ¿cómo se sustenta en otras partes del mundo? ¿Cuál ha sido la experiencia? Sí, Le estoy hablando del 911. ¿Quién paga el 911? Pues mire, hay muchísimas formas. Hay sitios donde hay un impuesto especial, hay sitios donde se carga, o sea, al seguro de salud. Hay sitios donde va a presupuestos generales. Así. Quiero decir, esto es como todo, es como cómo se financia la educación o cómo se financia la sanidad o cómo se financia, pues cada país elige el modelo que quiere. Esta tasa existe en otros países y financia proyectos específicos. En Haití financia el Fondo de Educación desde el terremoto y también el Fondo de Educación en Jamaica. O sea, esta tasa se dedica también a educación. El Fondo de Educación es viable, pero por ejemplo yo pienso que someter a un país a ofrecer un servicio que debe pagar, por el cual pagamos, porque por ejemplo aquí casi todo el mundo tiene un sistema de salud, de privado, público, sí, claro, subsidiado. ¿Por qué no aplicarse a esa parte? ¿Y por qué es aplicable para salud y no es aplicable para el 911? Bueno, pero yo no estoy diciendo que es aplicable para salud. Yo estoy diciendo, yo pago mi seguro de salud. Si una ambulancia 911 viene y me busca, entonces esa ambulancia debe cobrarle a mi seguro de salud. Pero ya eso es al principio que se puede organizar un modelo. Claro, pero eso implicaría una subida muy grande en la prima que usted paga. Eso acabaría pagando el ciudadano muchísimo más. Es que el ciudadano que lo usa debe pagarlo. Eso es lo que yo creo. Bueno, pues lo que ha querido hacer, pues lo que ha querido hacer el gobierno dominicano es mucho más bonito, que mucho más populista. Es mucho más bonito, pero menos populista no. Sí, mucho más populista, porque claro. Eso es lo único que contribuye al caos. No, es simplemente encontrar una fuente que no se repercuta al ciudadano. Es que la fuente tiene que ser la seguridad social. La fuente debe ser que si usted paga un seguro médico, claro, y a usted lo van a buscar a su casa, hay que pagar más, de ahí es que tiene que salir pero eso. Nada más no es para eso el 911, Julio. Bueno, la salud es un capítulo del 911. Tiene mucha el 911 tiene como 10 capítulos. Hay seguridad ciudadana, hay otras pero muchas. ¿cómo? O sea, realmente tiene como 10 capítulos. Entonces eso desincentiva que la gente participe. No viola ningún acuerdo. ¿Pero para qué tú vas a pagar eso? Pero ojalá funcione la seguridad y uno tener que contratar a todos los vigilantes y todo lo que realmente no viola ningún acuerdo internacional, que es otro de los argumentos que utilizan las telefónicas. Ningún acuerdo. En esto, el Departamento Legal del Ministerio de la Presidencia ha hecho un análisis muy a fondo. De hecho, contó con una asesoría específica para este tema. Y analizaron muy bien todas las distintas implicaciones que pudiera haber hasta llegar a la conclusión de que usted es parte del staff de manera categórica. ¿Usted es parte del staff de asesores solo para este tema o colabora con Presidencia en otros renglones? Solo para este tema, y de hecho dentro por ejemplo del capítulo de acuerdos internacionales, yo como no es mi especialidad, no participé en ese, pero sí me consta que hubo un trabajo muy grande dentro del departamento legal. Bueno, y que de hecho se comentó con los bueno, entonces reitera al gobierno que esto no debe transferirse. Y además que Indotel va a garantizar que no se transfiera a los consumidores dominicanos, ¿verdad?
Sí. Debiera, claro, desde luego, yo espero que Sí, sí. debe ponerlo por escrito. Eso el gobierno debe ponerlo por escrito. Indotel puede ir a poner el regla operador. No, pero aquí estamos viendo aquí. Porque allá dice que no hay problema. Julio, no va a protestar. El margen es demasiado. La prestadora aquí no lo debe hacer. Quiere ganar menos. Eso también es verdad. Yo no sé cómo van a explicar. El que gana demasiado quiere ganar menos. Los que ganan mucho quieren ganar más. Pero bueno, vamos a tratar de que no. Ha pasado, o sea, en el resto de países que se ha implementado ha funcionado. Sí, ha funcionado. Aquí tiene que funcionar. Esperemos que aquí también. Aquí somos especiales, pero aquí tiene que funcionar. Esperemos que funcione. Y no como Oli y Julio, que quieren que los que no puedan pagar el 911, que no lo usen. No, 911 para todo el mundo. Ustedes acaban de decir. Yo lo que no creo es mi posición es desde el principio, no es por este impuesto, pero desde que surgió el 911, yo he tenido esa posición. Y lo mismo con ¿Qué pasó? Esa es la posición de, espérate. Esa es mi posición. Julio, esa es mi posición. El Pidio vino aquí. Esos servicios no lo dan gratis en ninguna parte del mundo. Pero hay una pregunta eso muy no es gratis interesante. en ninguna parte del mundo. Pero hay una cosa muy interesante. No es gratis. Si estos fondos salen de la seguridad social, de alguna forma habrá que incrementar los fondos de la seguridad social. ¿Y por qué? ¿Y cuánto hay? O sea, habrá que aumentar su impuesto sobre la renta. Pensiones. La luz, tú que eres especialista, ¿cuánto sobran ahí? No, eso es pensiones. El dinero de la seguridad social está mal distribuido, pero no es que sobra. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo. Oli, por favor. Vamos a ver. Alternamos, tú hablas y yo y todo el mundo. Miren, el Pidio vino aquí al programa porque el Pidio es uno de los promotores de esa ley. El Pidio, mi compañero de partido. Y el Pidio propuso los 20 pesos por llamada. ¿No se acuerdan ustedes? Sí. Eso fue ¿Y cuál fue la reacción? Rechazo Lo querían total. matar. Lo propuso. Se acordaron de la defensa civil y ya usted querían sabe. matar. El gobierno midió y se dio cuenta de que si promovía esa vaina de que la gente pagara 20 pesos, iban a... Por eso buscaron esa opción. A conspirar contra la viabilidad del 911 y decidieron buscar esta opción. Y yo lo veo bien. Ahora, el gobierno que firme por escrito, que garantice por escrito que no se le va a transferir. Y ya, punto. José. Bueno, el gobierno está pero el gobierno está seguro de que eso no lo van a aumentar. 10 impuestos que fueron transitorios están ahí. Si ha funcionado en otro lado, tiene que funcionar aquí. Es lo que está bien. El gobierno que garantice. Mira, él es de la oposición. Señores, vamos hacia Haití, hacia Venezuela. Vamos a prender vela para que eso sea así. Vamos a trabajar, que Indotel trabaja en eso. Vamos a prender vela. Pero también yo quiero pensar, quiero decir, el gobierno no tiene por qué dejar eso por escrito, porque esa es la responsabilidad del Indotel. Y el Indotel es un instituto que tiene un trabajo por delante muy interesante. Y que ha sido muy efectivo. Es el suyo, no es el del gobierno. Vos decías que todo lo que muchas gracias hay que a ponerlo por Fernando escrito, aunque sea un papel de colmado. por estas informaciones. Cambio y fuera. El sol de la mañana.